Hola, buenos días. Mi nombre es Duan Contreras. Estoy aquí junto a mi compañero Hola, buenos días. Mi nombre es Matías Duarte. y estamos aquí para traerle una presentación sobre la evolución de la fuente de poder. Como pueden ver aquí, hay un índice de contenido sobre los temas que veremos enseguida. Ya. ¿Qué es una fuente de poder? Es un componente electrónico el cual es el encargado de alimentar todos los componentes, transformando la corriente alterna en corriente continua y regulando el voltaje para así poder ser utilizados en otras piezas. Las fuentes de poder pueden clasificarse como fuentes de poder lineales y conmutadas. Las lineales tienen un simple diseño que pueden llegar a ser más complejos cuanto mayor es la corriente. Sin embargo, su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada de la misma potencia que una lineal será más pequeña y normalmente más eficiente, pero más compleja y por tanto más abierta a que sucedan otros tipos de fallos. También cabe resaltar que existen las fuentes de poder modulares y no moduladas. Y la única diferencia que hay entre estas dos es que una puede sacar el exceso de cable que haya. Sobre la fuente de poder, comenzamos desde el inicio. La fuente de poder ha ido evolucionando discretamente con las primeras computadoras, como la ENIAC en 1977 y la Mark I en 1944, que utilizaban válvulas o tubos al vacío. El gran problema que presentaban era la cantidad de calor que generaban, por lo cual fue tratado de contrarrestar con la adaptación de aire acondicionado. El primer modelo, cual es el AT, es la fuente de alimentación original para los sistemas de computación antiguos. Actualmente se considera obsoleta. Después salió la ATX, que es la versión actualizada de la T, pero igualmente se considera obsoleta en la actualidad. Se le conoce también por fuente de encendido mecánico o fuente analógica. ¿Qué hay de diferencia entre estos dos? La T tiene dos conectores de alimentación, se prende por una tecla, el contacto con una llave es de forma permanente y no se apaga por software y hay que esperar a que aparezca un mensaje para apagarla. Y no incorpora para alimentar el microprocesador. No tiene conector para alimentar el PCI Express y no trae conector de 220, una DAC hembra. La TX también adoptó el estándar PS2 para, tanto para los conectores de teclado como para los de ratón, así de la manera que pueden conectarse de forma independiente. Los sistemas T utilizaban un sistema de conector DIN de 5 pines para el teclado y se empleaba un conector serial para el ratón. Después está la ATX de 12 voltios. La fuente de alimentación de ATX de 12 voltios tiene un conector de alimentación de 24 pines de 2x12 y también contiene un conector de riel de 12 voltios adicional porque para los componentes que requieren mayor que 18 amperios de la corriente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El estándar de la fuente de alimentación de la ATX de 12 voltios elimina el conector de auxiliar. La clasificación de eficiencia mínima en la fuente de alimentación de la ATX de 12 voltios es mayor que la fuente de alimentación ATX. Después viene la EPC de 12 voltios. Esta fuente de alimentación se diseñó originalmente para servidores de red, pero en la actualidad también se usa para escritorio, para modelos de, de alta gama. Los voltajes, normalmente se usa un voltaje de 3.3 voltios, de 5 voltios y de 12. Las fuentes de 3,3 voltios y de 5 voltios se usan normalmente en circuitos digitales, mientras que la de 12 voltios se usa para alimentar las unidades de discos y los ventiladores. Errores comunes. Uno de los errores más comunes a la hora de comprar una fuente de poder sería la de querer ahorrar y llegar y comprar cualquier fuente de poder diciendo en plan si solamente la encarga de pasar la energía. Eso estaría mal, ya que la fuente de poder se tiene que adaptar a todas las otras piezas. No es cosa de llegar y comprar una. Otro error que puede tener es la falla de arranque, que a la hora de iniciarse el PC, la fuente de poder
no arranque como se debe. Otro error común sería el ruido y el olor, que por lo general eso sucede cuando la fuente de poder ya está como en su último momento, cuando ya se está echando a perder, sí o sí, los ventiladores empiezan a hacer un ruido fuerte y a veces desprende un olor a quemado. Aunque también que el ventilador suene puede ser problema del aceite del ventilador. Y los otros problemas, como el calor, dejar que se acumule el polvo y obstruir las salidas de aire, van como de la mano, ya que tanto dejar que se acumule el polvo o obstruir la salida de aire va a producir calor en la fuente de poder y eso va a bajar su rendimiento. Y dejar que baje el rendimiento de una fuente de poder puede ser peligroso, ya que también va a bajar el rendimiento de los componentes internos. Y a lo mejor los ventiladores pueden funcionar más lento y así quemando los componentes internos. Ya. Las certificaciones. ¿Qué son? La certificación 80 Plus nació como una iniciativa de la empresa Ecos Consulting para promover una mayor eficiencia energética en las fuentes de alimentación y se ha convertido en un estándar en la industria como un programa de certificación voluntaria con la intención de promover el respeto al medio ambiente y la eficiencia energética. Bueno, ¿qué es esto? Son la calidad, por así decirlo, de las fuentes. Es decir, si una fuente tiene 650 watts y tiene un 80 plus, significa que esta fuente va a entregar el 80% de sí o sí de su capacidad, a diferencia de otras fuentes que, por ejemplo, si hay una fuente de 500 watts y no está certificada, va a entregar menos. Pero no quiere decir que si tiene el 80 plus, va a gastar en la corriente el 80%, como decía el profesor en la otra clase, cuando uno le trataba de explicar a alguien que si tenía una fuente de 650 watts no va a cantar eso en la corriente. Los tipos de conectores. Bueno, el tipo de conector de 24 pines es el conector de 20 pines tiene una hilera de 10 pines, mientras que el de 24 tiene una hilera de 12. O sea que el de 12 son dos hileras, mientras que el de 10 es dos hileras de 10. El conector de 20 pines pertenece al estándar de ATX más antiguo, mientras que el de 24 sigue en el estándar de ATX más reciente. El conector de 24 pines es solo el cable de 20 pines con 4 cables adicionales para proporcionar el energía adicional. El conector SATA. El conector SATA actualmente es la interfaz estándar para la conexión de discos duros y la unidad de estados sólidos. Como hay diferentes tipos de SATA, como el SATA 1.0, es la versión que trabaja a 1,5 GB. De aquí la denominación de SATA 1,5 GB. Con esto podríamos alcanzar una velocidad real de 150 megas por segundo. Después está el SATA.2, que es la segunda versión. En esta la velocidad se duplicó, alcanzando los 3 GB por segundo y con una velocidad de 300 megas por segundo. También se conoce como SATA 3 GB por segundo. Y después está el SATA 3.0. Y aquí ya es el más actual, que implementaron los discos duros con esta interfaz. En este caso la velocidad actual es de 6,6 GB por segundo, que resulta en una velocidad máxima de 600 megas por segundo. Se conoce también como SATA 6 GB por segundo. El conector Molex. Este conector daba servicio a muchos componentes del PC, especialmente a los discos duros y los DVD. También a las tarjetas de expansión, que actualmente hoy solo se usa para los controladores de RGB y los ventiladores, y cada vez es menos habitual verlo. El conector ver. El conector ver se utiliza para alimentar la unidad de disqueta antiguamente, que antes usábamos. Este tipo de hardware de la computadora también se usa para conectar las luces del panel frontal, el interruptor de turbo o el botón de encendido de la placa base. Conector auxiliar de 4 a 8 pines. Este conector tiene dos pilas de 2 a 4 pines y alimenta diferentes áreas de la placa base. Este conector tiene la misma función que el cable de alimentación principal, pero
es como entregar energía adicional si la placa lo necesita y es más pequeño. El conector PCI Express de 6 a 8 pines. Este conector tiene dos pilas de 3 a 4 pines y alimenta componentes internos como la tarjeta gráfica. Este conector se ve mucho, ya que a muchos les gusta la tarjeta gráfica también. ¿Cuál es recomendable comprar? Es recomendable comprar alguna que tenga mínimo algún tipo de certificación y que ésta tenga la suma de todo, de watts de todos los componentes del computador, sobrepasando lo que va a gastar, ya que al tener una cantidad de watts demasiado justa, ejemplo, con todo lo que va a gastar, esto puede afectar el rendimiento del computador, haciendo que este vaya más lento a la hora de ejecutar algunos programas, o que este pueda llegar a reiniciarse de la falta de energía. Cuando uno vaya a comprar, siempre tiene que pensar a futuro. Es decir, qué componente puede que cambie y así no se queda corto de energía. Porque puede haber un problema en eso y si hay un problema en eso puede que tenga que, si quiere cambiar de componente, tienen que comprar el componente y otra fuente de poder. Y ojalá también que sea con certificación. Y eso. Aquí tienen la referencia linfográfica y bibliográfica de las páginas que se usó para sacar información sobre esta disertación. Y eso sería todo.